Las redes de computadoras son la columna vertebral del mundo digital actual. Cada vez que navegas por Internet, envías un mensaje o accedes a un archivo en la nube, una serie de dispositivos trabajan en conjunto para que esa información llegue a su destino. En este video conocerás a fondo los 8 dispositivos fundamentales de una red, su estructura, sus características, cómo funcionan y cómo se configuran. El router, también conocido como enrutador, es uno de los dispositivos más conocidos y esenciales para cualquier red. Es probable que tengas uno en casa ahora mismo. Continuaremos con su estructura. Físicamente un router cuenta con puertos WAN, que es el puerto que conecta el módem a la red del proveedor de Internet, el ISP, generalmente de color diferente al resto. Los puertos LAN son puertos Ethernet para conectar dispositivos por cable. Antenas. En los routers inalámbricos para transmitir la señal Wi-Fi. También cuentan con un procesador y memoria RAM, que es el cerebro del router que toma decisiones de enrutamiento. La memoria flash, donde se almacena el firmware o el sistema operativo del router. También cuenta con LED indicadores que muestran el estado de la conexión, Wi-Fi, Internet, etc. Después de conocer su estructura, tenemos las características. Las características principales de un router son que opera en la capa 3 del modelo OSI, o sea la capa de red. Maneja direcciones IP para identificar origen y destino de los datos. Puede conectar redes diferentes entre sí, LAN con Internet por ejemplo. Usa tablas de enrutamiento para decidir el mejor camino para los paquetes. Incorpora funciones de NAT, Network Address Translation. Permite que múltiples dispositivos compartan una sola IP pública. Los modernos incluyen firewall básico, servidor DHCP y soporte para Wi-Fi. Ya que conocemos su estructura y sus características, vamos a explicar de forma simple su funcionamiento. Cuando envías datos desde tu computadora, el router recibe esos paquetes y analiza su dirección IP de destino. Luego, consulta su tabla de enrutamiento para determinar por cuál interfaz o puerta de enlace debe enviarlos. Si el destino está en una red local, el paquete se entregará directamente. Si está en Internet, el router lo envía hacia el ISP. Además, gracias a NAT, traduce las IPs privadas de tu red local a la IP pública que te asignó tu proveedor de Internet y viceversa para las respuestas. Al hablar de configuración, entramos a dos mundos muy diferentes, porque es donde mucha gente confunde los conceptos. Configurar un router doméstico y administrar un router profesional son cosas completamente distintas. En el caso 1 tenemos el gateway residencial, ese aparato que te dio tu proveedor de Internet o que compraste en una tienda. Está diseñado para que cualquier persona pueda usarlo sin conocimientos técnicos. Su configuración es visual, guiada y ocurre desde un navegador web. Los pasos son: te conectas a él por Wi-Fi o tu cable Ethernet. Abres tu navegador y escribes su IP. Generalmente son una de estas dos. Ingresas usuario y contraseña, que vienen impresos en la etiqueta del aparato. Desde ahí con clics puedes cambiar el nombre y contraseña del Wi-Fi, configurar el tipo de conexión WAN, habilitar el servidor DHCP y hacer reenvío de puertos y muchas cosas más. Es sencillo, gráfico y pensado para el usuario final, pero técnicamente muy limitado. Ahora bien, un router profesional es un mundo completamente diferente. Para empezar, no tiene Wi-Fi. No tienes una interfaz web activada por defecto y si llegas a él esperando hacer clic en botones, te encontrarás con una pantalla negra esperando a que escribas los comandos. Aquí no se configura desde el sillón de la casa, aquí se administra y hay una enorme diferencia entre esas dos palabras. El proceso de administración inicial de un router profesional sigue estos pasos. El primer acceso no es por red, es físico. Se conecta en un cable de consola, también llamado cable rollover o USB serial, directamente desde tu laptop o PC al puerto console del router. Luego, abres un programa de terminal como PuTTY o TeraTerm.
y configuras la conexión con parámetros exactos, 9600 baurios, 8 bits de datos sin paridad y 1 bit de parada. Si no tienes esos parámetros correctos, no verás nada. En el paso 2 tenemos la interfaz de línea de comandos y sus niveles de jerarquía. Al entrar, verás una línea de comandos. En Cisco iOS hay 3 niveles que debes conocer. El modo usuario solo puede ver información básica. Modo privilegiado, accedes escribiendo Enable. Aquí puedes ver todo. El modo configuración global, escribes Configure Terminal. Aquí es donde realmente cambias el comportamiento del equipo. Cada nivel tiene sus propios comandos y sus propias restricciones. No puedes hacer cambios desde el modo usuario. En el paso 3 es la identidad y seguridad básica. Lo primero es asegurar el equipo antes de conectarlo a la red. Se le da un nombre único al router en la topología, se cifra la contraseña de acceso privilegiado y se configura el acceso remoto solo por SSH. Nunca se tiene que hacer por Telnet porque viaja en texto plano. En el paso 4 viene una diferencia clave con el router doméstico. En un equipo profesional todos los puertos vienen apagados por defecto. No tienen una IP y no transmiten nada. Debes encenderlos y configurarlos manualmente con estos comandos. Not Shutdown es el comando que enciende el puerto. Sin él, el cable puede estar perfectamente conectado y no pasará absolutamente nada. En el paso 5 tenemos las rutas y protocolos de enrutamiento. Ese es el corazón de un router profesional. El equipo debe saber a dónde enviar los paquetes de cada red. Puede hacerlo de 2 formas, con rutas estáticas para redes pequeñas, cuando le decimos el camino manualmente, o con un enrutamiento dinámico. Para redes grandes, configuras protocolos como OSPF, EIGRP o BGP. El router conversa automáticamente con otros routers para compartir sus tablas de rutas. Esto es lo que mantiene vivo el Internet. Y último, tenemos que guardar la configuración. Esto es un paso crítico. Todo lo que has configurado ahora vive dentro de la memoria RAM del router. Es a lo que se le llama running config. Si en este momento se va la luz o reinicias el equipo, pierdes todo. Para que la configuración persista debes guardarla en la NVRAM con alguno de estos 2 comandos. En un router doméstico esto es automático. En un router profesional, si no lo haces tú, no lo hace nadie. Para una mejor comprensión del tema, tenemos esta tabla comparativa. En pocas palabras, un gateway residencial lo configuras, un router profesional lo administras, y esa diferencia no es solo semántica, es de conocimiento, responsabilidad y escala. El router, en cualquiera de sus 2 versiones, sigue siendo el dispositivo que conecta redes y decide el camino de los datos. Pero ahora sabes que detrás de ese aparato con antenas que tienes en casa, existe un mundo de equipos profesionales que sostienen la infraestructura del Internet y que administrarlos es una disciplina completa en sí misma. El switch, o también llamado conmutador, es el dispositivo estrella de las redes locales. Si el router conecta redes, el switch conecta dispositivos dentro de una misma red de manera eficiente e inteligente. Ahora podemos ver su estructura. Un switch se compone de múltiples puertos Ethernet, desde 4 hasta más de 48 puertos en modelos empresariales. Cuenta con una tabla MAC, donde almacena las direcciones físicas de los dispositivos conectados y el puerto asociado. También cuenta con circuitos ASIC, chips especializados que permiten conmutar los datos a muy alta velocidad. Puertos uplink, para conectarse a otro switch o al router. También en switches avanzados cuenta con puertos SFP, que son para fibra óptica. También cuenta con LEDs indicadores por puerto que muestran actividad y velocidad. Ahora veamos las principales características del switch. Opera en la capa 2 del OSI, que es el enlace a datos. Utiliza direcciones MAC para enviar los datos solo al puerto del destinatario correcto. Elimina las colisiones creando un dominio de colisión por puerto. Soporta redes virtuales en modelos gestionables.
y velocidades de 10, 100 y 1000 megabits o hasta 10 gigabits en switches de alta gama. Puede ser no gestionable, que son plug and play, o gestionable con configuración avanzada. Cuando un dispositivo envía datos, el switch recibe la trama y lee la dirección MAC de destino. Si ya tiene esa dirección en su tabla CAM, envía los datos únicamente por el puerto correspondiente. Es como un mensajero que conoce exactamente a qué puerta debe tocar. Si la dirección MAC no está en la tabla, hace un floating. Envía la trama por todos los puertos excepto el de origen, y cuando el destinatario responde, aprende y registra su dirección. Este proceso se llama aprendizaje de MAC y hace que el switch sea mucho más eficiente que el Hub. Ahora hablemos de su configuración. Para un switch no gestionable, simplemente conéctalo y funciona sin configuración. Para un switch gestionable, conéctate por cable de consola o acceso SSH o Telnet. Se tiene que acceder a la interfaz de línea de comandos o la web del fabricante. Desde allí, puedes crear y asignar redes virtuales por puerto, configurar STP, Spanning Tree Protocol para evitar bucles, establecer trunking para transportar múltiples redes virtuales, configurar Port Security para restringir dispositivos por MAC, habilitar QoS para priorizar tráfico y ver estadísticas y logs por puerto. El switch es el corazón de la red local. Sin él, no existiría una comunicación ordenada y eficiente entre los dispositivos de tu red. El hub o concentrador es el antecesor del switch, aunque prácticamente está en desuso hoy en día. Conocerlo nos ayuda a entender por qué los switches representaron una revolución en las redes. Estructuralmente un hub es muy simple, múltiples puertos Ethernet, generalmente 4, 8 o 16. Circuitería muy básica, no tiene inteligencia de enrutamiento ni tabla de direcciones. Repetidor de señal eléctrica, simplemente amplifica y retransmite la señal a todos los puertos. Y también tiene LED indicadores para actividad general. Las características del hub son que opera en la capa 1 del modelo OSI, o sea la capa física. Trabaja en modo half duplex. Los dispositivos no pueden enviar y recibir al mismo tiempo. Todos los puertos comparten el mismo dominio de colisión y dominio de broadcast. No filtra tráfico, todo lo que recibe lo reenvía a todos. Velocidades muy bajas de 10 o 100 megabits y no necesita una configuración. El funcionamiento del hub es extremadamente simple. Cuando un dispositivo envía datos, el hub los retransmite por todos sus puertos sin excepción, sin importar quién sea el destinatario. Esto genera dos grandes problemas: colisiones. Si dos dispositivos envían datos al mismo tiempo, las señales chocan y deben retransmitirse. Inseguridad. Cualquier dispositivo conectado puede escuchar el tráfico de todos los demás, lo que se aprovecha en ataques de sniffing. Por eso el hub fue reemplazado por el switch, que sí filtra el tráfico. El hub no tiene una configuración, es un dispositivo plug and play total. Se conecta a la corriente y se conectan los cables y funciona. No hay interfaz de administración y no hay comandos y no hay firmware que actualizar. Esta simplicidad fue su mayor ventaja en sus inicios y también su mayor limitación. El hub fue el primer paso hacia las redes locales modernas. Aunque obsoleto, enseña el principio básico de la transmisión de señal y la importancia de la inteligencia en los dispositivos de red. El módem es la puerta de entrada a Internet. Su nombre proviene de modulador y demodulador, y su función es traducir las señales digitales de tu red a señales que pueden viajar por los medios físicos de tu proveedor de Internet. Ahora veamos algunas de sus características. El módem opera principalmente en la capa 1 del modelo OSI. También tiene 4 tipos principales: el módem DSL, que usa líneas telefónicas de cobre; el módem de cable o DOCSIS, usa cable coaxial de TV; el módem de fibra o NT, que convierte señal óptica en digital. También tenemos módem 4G y 5G, que usan las redes celulares.
Cuentan con velocidades variables dependiendo del tipo y del plan contratado. Muchos modelos actuales son módem más router internos, o sea, gateways. Cuando tu computadora quiere acceder a Internet, envía datos digitales, o sea, ceros y unos. El módem toma esos datos y los modula, los convierte en señales adecuadas para el medio físico de tu proveedor de Internet. Por ejemplo, en una conexión DSL, esas señales viajan como frecuencias de audio por el cable telefónico. En cable coaxial, viajan como señales de radiofrecuencia. Cuando llegan datos de Internet hacia ti, el módem los demodula y convierte esas señales físicas nuevamente en datos digitales que tu router o computadora pueden entender. Es básicamente un intérprete en tiempo real entre tu mundo digital y el mundo físico del proveedor de Internet. La configuración del módem depende del tipo. En un módem básico, que es solo un módem, generalmente es configurado por el técnico de tu proveedor de Internet. Puedes tener una interfaz web accesible desde tu dirección IP, que generalmente es esta. Los parámetros principales son el tipo de conexión, credenciales PPPoE, si aplica, y el ajuste de señal. Con los módem modernos, que son modem router, accedes a través del navegador con la IP indicada. Configuras la conexión WAN según tu proveedor de Internet. Ajustas la red Wi-Fi, DHCP, firewall y más. En algunos casos se puede poner en modo bridge para que el router conectado tenga el control total.